Muy pero muy buenos días tengan mis amados hermanos, les doy la bienvenida en esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo. Muy agradecido con Dios que nos permite este día nuevamente poder, mis amados, llegar. Híjole, pues es final de semana, final de mes, y muy agradecidos con Dios por su fidelidad. Lo que no tiene final es su misericordia, dice su palabra, son nuevas cada mañana. Agradecemos a Dios por todas las cosas, mis amados, y este día está usted listo para mirar lo que viene siendo nuestro capítulo número 15 de el libro de los Hechos, mis amados. Espero que sí, mis amados, espero que se encuentre por ahí ya dispuesto. El día de ayer iniciamos a ver el capítulo. ahora sí que es ver, ¿verdad? Por ahí hay un canal en YouTube que se escribe con puras mayúsculas. Es I latina, B, E, C, espacio, S, J, L. No sé qué signifiquen las siglas, no sé si es alguna denominación, iglesia, pero ese canal es el que sube estos videos que son los capítulos del libro de los Hechos. Entonces, sin más, vamos a ver el capítulo número 15, escuchar y ver. Haga de cuenta que está narrando, o sea, está leyendo tal cual es el capítulo, pero lo estamos viendo como que actuado, ¿verdad? Y bueno, se me hizo una manera o una forma diferente de también de ir a la palabra, y tal vez nos da un poquito más idea, ¿no? De los personajes, los tiempos, la cultura, y uno puede, pues no sé, mis amados, ya con el comentario profundizar un poquito más con más contexto, ¿verdad? Así es que sin más, mis amados, vámonos a este capítulo número 15 y enseguida pasamos al comentario. Mis amados, sean todos bienvenidos. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo los paganos se habían convertido. Estas noticias llenaron a los creyentes de alegría. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los paganos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Luego de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, saben que en un principio Dios me escogió para que por mi boca los paganos oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. Sin distinción entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan de provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados soportamos? Creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús, como ellos. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los paganos. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Simón nos expuso cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los paganos un pueblo para honra de su nombre. Las palabras de los profetas con esto concuerdan, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Sus ruinas reedificaré y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor
y todos los paganos que llevan mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los paganos que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Desde tiempos antiguos Moisés tuvo en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas cada sábado. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos paganos en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Luego de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Luego de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Ok, mis amados, y es así como llegamos aquí al final de este capítulo. Es el único detalle, nada más ahí como que la división se hizo con cortes. No nos dicen y ahí les vamos o va a terminar, ¿verdad? Pero bueno, concluye el capítulo número 15, mis amados. Ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo el comentario de este capítulo. Sin duda, sí, se da cuenta uno un poco más, ¿verdad? Hay de todo. Hay personas que la realidad es que con la sola lectura de la palabra es más que suficiente. No tienen que ni escucharla tal vez, ¿verdad? En un audiolibro o de manera leída, pues así en audio. Y tampoco verla, ¿verdad? Pero hay quienes tal vez se les queda más, ¿verdad? De esa manera. Así es que queremos aprovechar todas las formas posibles, mi amado. Lo importante es que usted, por favor, acuda a la palabra, la tome para su vida también, porque pues es para cada uno de nosotros. Vámonos pues a estos 41 versículos que contiene ese capítulo 15, de los cuales podemos aprender, mis amados, lo siguiente en el versículo número 1. El verdadero problema para los cristianos judíos no era si los gentiles podían o no ser salvos, sino si debían adherirse a la ley de Moisés. La prueba de sometimiento
a esas leyes era la circuncisión. Los cristianos judíos estaban preocupados porque muy pronto los gentiles serían mayoría y temían que las normas morales se debilitaran entre los creyentes si estos no cumplían con la ley judía. Pablo, Bernabé y los otros líderes creían que las leyes del Antiguo Testamento eran muy importantes, pero que no eran un prerequisito para la salvación. Amados, entendamos que la ley no puede salvar. Solo por la gracia a través de la fe en Jesucristo puede una persona salvarse. Que esto, ojalá, mis amados, quede claro. No estamos invalidando los mandamientos o el Antiguo Testamento. No estamos diciendo que ya no importa, no, esas no son las palabras. Sino más bien, mis amados, no podemos llegar a la salvación por el mero cumplimiento de las reglas o los mandamientos que el mismo pueblo judío hasta Jesucristo no pudo cumplir. Recordemos que Jesucristo es el único que pudo cumplir la ley sin, ahora sí, a fallar en ningún mandamiento, fallar en ninguna situación, en absolutamente nada. Fue la perfección nuestro Señor Jesucristo. Y al morir en esa cruz por nosotros, toma nuestro lugar. Toma nuestros pecados y nos hace ahora partícipes, mis amados, de su salvación, de su santidad y de esa perfección. Pero es Jesucristo, no la ley. Así es que considere, por favor, mis amados, esto es algo que se decía o que los mismos judíos en este concilio pudieron determinar. Vamos a continuar. Entonces los delegados del concilio en Jerusalén vinieron de las iglesias de Jerusalén y Antioquía. La iglesia primitiva expuso como un asunto urgente la conversión de gentiles. ¿Debían los gentiles adherirse a la ley de Moisés y a las otras tradiciones judías para ser salvos? Como pregunta. Un grupo de cristianos judíos insistían en que era necesario cumplir la ley, incluyendo la circuncisión, para obtener la salvación. Los gentiles pensaron que no necesitaban ser antes judíos para ser cristianos, de modo que Pablo y Bernabé discutieron, mis amados, este problema con los líderes de la iglesia. El concilio apoyó a Pablo y Bernabé en el sentido de que el cumplimiento de la ley, pues incluyendo la circuncisión, no era esencial para la salvación. Gloria a Dios. En el versículo número 2, mis amados, nos menciona que la cuestión si los creyentes gentiles debían obedecer la ley de Moisés para ser salvos fue una parte importante. La controversia se intensificó mucho debido al éxito de las nuevas iglesias gentiles. Los conservadores de la iglesia de Jerusalén estaban dirigidos por fariseos convertidos. Esto lo podemos ver en el versículo 5 de este capítulo 15. Los que preferían una religión legalista a una que se basara solo en la fe. Entendamos de dónde provenía este pensamiento, mis amados. Este pensamiento no provenía directamente de los discípulos. Estaban algunos de ellos siendo también influenciados, se pudiera decir, pero este pensamiento venía más que todo de los fariseos, quienes fueron fariseos y se convirtieron. Ellos traían pues esa parte, ¿no?, de las costumbres, de hacer las cosas de una forma que querían nuevamente, a lo mejor de forma inconsciente, mis amados, o a lo mejor tal vez de una forma no con maldad, pero pues como estaban tan acostumbrados a eso, querían imponer a fuerza, ¿verdad? De ganar los conservadores, se hubiera requerido la circuncisión y conversión al judaísmo de los gentiles. Esto hubiera confundido seriamente al cristianismo
a ser otra simple secta judía. Así como estaban los fariseos, los saduceos, así también los celotes eran otros, ¿verdad? Así también se hubiera llamado de otra manera tal vez el cristianismo, hubiera sido cristianismo, pero hubiera sido otra secta judía. Pero podemos cometer error inconsciente, mis amados, de levantar tradiciones, estructuras y legalismos para obedecer a Dios. Hay que tener cuidado, mis amados, con esto, porque hoy en día pudiéramos decir o pensar que no pasa, pero sí pasa, y pasa mucho, como no tiene una idea. Hoy en día yo lo conozco también como dogmas, ¿verdad? Como esa parte que se estableció como tradición desde hace mucho tiempo, pero que no se toca y se tiene que hacer de esa manera. Y el día que no se hace de esa manera, híjole, mi amado hermano, va a ser un conflicto, ¿verdad? Fíjese, un dogma bien sencillo, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Que en una reunión se ore antes de empezar. Y que antes de leer la Biblia se diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son dogmas, o sea, son costumbres que se han tomado. No es que sean malas, pero tampoco vienen en la Biblia. O sea, tampoco la Biblia nos dice cuando hagan una reunión, primeramente oren. O antes de leer la palabra o hablar, tienen que mencionar esto. No, mis amados. ¿Y cuál es el problema? Que cuando se hace un dogma, o sea, cuando causa un conflicto, es el día que no se hace, ¿no? El día que no se ora, ¿verdad? Antes de empezar, o el día que no se dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de leer la Biblia. Si causa ese conflicto, es decir, está mal, ya no vale. Es ahí donde cuidado. Aquí esta gente, ellos decían, están mal si no se circuncidan, están mal si no se hacen primero judíos, ¿verdad? Y luego ya aceptar al Señor. Así que tenga la seguridad de que el Evangelio brinda libertad y vida a los que tratan de alcanzar esto, mis amados. No podemos, Jesucristo ya lo hizo. Y Jesucristo es el que hace esta obra. Claro, le vuelvo a repetir, tiene su lugar cada una de las mandamientos. No los estamos abrogando, pero tampoco estamos exigiendo o yendo sobre la gracia y sobre lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Poniéndose en primer lugar. Así es que cuidado. Mire, vamos a continuar. Versículo 2. Es de gran ayuda ver cómo las iglesias de Antioquía y Jerusalén resolvieron su conflicto. Número 1, me encanta esto de tome tips para la resolución de conflictos, mis amados, para cómo es que se deben de superar las cosas. Número 1, mire, enviaron a una delegación para buscar una solución. Número 2, se reunieron con líderes de la iglesia para dar sus informes y fijar otra fecha para continuar la discusión. 3. Pablo y Bernabé dieron su informe. 4. Jacobo resumió los informes y tomó una decisión. Y 5. Todos apoyaron la decisión. 6. El concilio envió con los delegados una carta a Antioquía a fin de informarles la decisión. Esta, mis amados, es una forma sabia de resolver conflictos en la iglesia. Los problemas deben encararse, dándose a conocer los diferentes aspectos del argumento. La discusión debe llevarla a cabo los líderes espiritualmente maduros y dignos de confianza para tomar decisiones sabias. Todos deberían luego apoyar sus decisiones. Mi amado, yo creo que este ejemplo está muy claro aquí en la Biblia. El llevarlo a cabo a la práctica, bueno, esa es otra historia, pero deberíamos de hacerlo. Hay muchas situaciones, mis amados, que se presentan en una iglesia. ¿Por qué? Porque somos personas y porque muchas veces, lamentablemente, no permitimos que la palabra, como en estos casos, nos guíe. Y en ocasiones hay pensamientos que uno tiene, ¿verdad?, que a lo mejor nos llevan a una determinada manera de comportarnos, de querer hacer las cosas. Y es ahí donde pueden llegar a existir estos conflictos. Ahora, la manera de llevar a cabo, ¿verdad?, la solución de estos conflictos es, número 1, encararla, ¿verdad? O sea, sí, ir de frente, porque les soy sincero y hasta por experiencia se lo digo, muchas veces uno quisiera evitar, ¿verdad?, la confrontación.
Uno quisiera evitar ese momento incómodo de tener que decirle a una persona, hermano, ¿qué está pasando? Ahora se tiene que dar a conocer los aspectos de los diferentes argumentos. A ver, dime qué es lo que piensas, dime qué es lo que sientes. Y luego después, mi hermano, es que esta situación acá se está viendo de esta forma, la palabra nos dice esto. Esos argumentos, aspectos se tienen que dar. Ahora, tiene que estarse llevando a cabo por líderes espiritualmente maduros. Recuerde que la madurez tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con servicio. Una persona madura es una persona que cumple con esas partes, ¿cómo le podemos decir? Por ejemplo, un adulto, mis amados, un adulto que es maduro, responsable, pues no puede hacer lo que quiere. Tiene muchas veces que hacer, ¿verdad? Trabajo, tiene que hacer cosas que son necesarias para obtener muchas veces el ingreso, el pagar las cuentas, las facturas, que esto, que el otro. Eso muestra una madurez en la persona, ¿verdad? El estar al cuidado de otros. Y uno tiene que ser, mis amados, en esta parte, ¿verdad? Humilde. Ya hemos estado viendo también lo que tiene que ver con la madurez en Cristo, mis amados. Cristianos maduros. Cristianos que tengan esa humildad, que vayan a la palabra. Cristianos que sepan recibir también esa parte, ¿verdad? Me encanta esa parte. Tomar decisiones sabias. Si ya se expuso qué es lo que está pasando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y después de hacer eso, viene esta parte también bien importante. Apoyar esa decisión. Porque muchas veces cuando exponemos y se toma la decisión, no nos gusta la decisión. Y es ahí donde mostramos la inconformidad y seguimos actuando de una manera, mis amados, que no es, que no va. Así es que, mi amado hermano, mire, la palabra es muy clara. Tome por favor para su vida lo que tiene que tomar. No piense en alguien más, piense en usted, en el Señor, en su relación, en lo que uno está haciendo. Vamos a continuar en el versículo 10. Si la ley era un yugo que los judíos no podían llevar, ¿cómo ésta les ayudó a través de su historia? Como pregunta. O sea, si la ley no los ayudó, ¿cómo pues en la historia continuó la ley? Bueno, Pablo escribió que la ley era un maestro y guía que señalaba sus aspectos de manera que se arrepintieran y se volvieran a Dios y vivieran correctamente. Esto lo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 24 al 25. Era imposible, y aún lo es, obedecer toda la ley, mis amados. ¿Cuándo se hace posible? Pues cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando usted está completamente enamorado y cuando usted oye lo que el Señor tiene que decir. Así es que la invitación está, mi amado. Pero si usted lo quiere hacer sin Dios, o sea, con sus fuerzas, seguir los mandamientos, pues no va a poder. Nadie puede, mis amados. Versículo 13. Este es Jacobo, hermano de Jesús, el que habló. Llegó a ser un líder de la iglesia en Jerusalén y escribió el libro que lleva su nombre, Santiago. Que Santiago es San Jacobo, para que usted lo sepa. El libro de Santiago en la Biblia es Jacobo, y es Jacobo, hermano de Jesús. Recuerde que María tuvo hijos. Entre ellos está este Jacobo. Bueno, María, la madre de Jesús. Aclarando. Ahora, versículo 14, Simón es otro nombre de Pedro. Versículo 20 y 21, los gentiles creyentes no tenían que someterse a la ley judía de la circuncisión. En cambio, el concilio les pidió apartarse de la idolatría, de fornicación, parte común de la adoración idólatra, y de comer carne de animales sin desangrar, reflejando las enseñanzas bíblicas de que de la vida o la vida está en la sangre, en Levítico 17:14. Si los cristianos gentiles se hubieran abstenido de esas tres prácticas, habrían complacido a Dios y habrían logrado una mejor relación con los cristianos judíos. Es cierto que también hubo otras actitudes indebidas en los creyentes, pero los judíos estaban especialmente preocupados por estas tres. Este compromiso ayudó a las iglesias a crecer con libertad entre las diferencias culturales de judíos y gentiles. Cuando los ancianos o cuando
cuando anunciamos nuestro mensaje, esto es ya aplicándolo a nuestro andar hoy en día. Cuando anunciamos, mis amados, nuestro mensaje, enfrentando limitaciones culturales y económicas, debemos asegurarnos de que Dios y no la gente establezca los requisitos de la fe. Qué importante, mis amados. Estos consejos vienen claramente de este capítulo y hay que tomarlos. Versículo 22. El apostolado no era un oficio de la iglesia, sino una posición y función basada en ciertos dones. Los ancianos se elegían para administrar la iglesia. En esta reunión, los apóstoles se sometieron a las decisiones de un anciano, Jacobo, hermano de Jesús. Mire, mi amado, yo sé que estas son de las cosas que las podemos pasar por alto muy fácilmente. Pero yo le invito a que por favor usted considere, y más en nuestros días, porque hoy en día se levantan tantas personas y se autoimponen el título de apóstol. Y lo más tremendo es que toman una actitud, mis amados, de que nadie puede decirles nada. Mire, en este caso, el apostolado no era un oficio de la iglesia, una posición y función basados en ciertos dones. Yo sí me preguntaría si una persona dice soy apóstol. Bueno, desde el momento en que alguien dice soy apóstol, ya para mí ya vamos mal, ¿verdad? Pero bueno, y si lo es, pues yo diría vamos a fijarnos en la posición y las funciones de los dones que está ejerciendo. Si es una persona que planta iglesias, que tiene don de profecía, de enseñanza, de evangelismo, ciertas características, bueno, el título puede quedarle, ¿verdad? Pero les soy sincero, conozco personas que para mí en función están ejerciendo este título, pero no se llaman de esta forma. No se andan presentando, soy el apóstol. Y qué tremendo que en este caso los apóstoles, que si eran los discípulos, o sea, quienes fueron los discípulos directos de Jesús, se sometieron a la decisión de un anciano de la iglesia, o sea, alguien que administraba la iglesia. Ponga cualquiera de estos apóstoles muchas veces y que alguien que administra la iglesia de manera sencilla les dé un consejo o les diga algo que deberían o no deberían de hacer, y verá cómo se comportan. Qué tremendo, mis amados. Prestemos atención en esto. Versículo 22. Silas acompañaría más tarde a Pablo en su segundo viaje misionero en lugar de Bernabé, quien visitó diferentes ciudades con Juan Marcos. El concilio en Jerusalén, hablemos de esto en específico. Una discusión surgió con algunos judaizantes que señalaban que los creyentes gentiles tenían que circuncidarse para ser salvos. Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para aclarar la situación con los líderes allí. Después que el concilio de Jerusalén tomó su decisión, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía con las noticias. Versículos del 23 al 29. Esta carta respondía a sus inquietudes y llevó gran alegría para los cristianos gentiles en Antioquía. Versículo 31 de este capítulo 15. Hermosamente escrita, apelaba a la dirección del Espíritu Santo y explicaba lo que debían hacerse en cuanto a los lectores supieran su contenido. Es de mucha ayuda cuando los creyentes aprenden a ser cuidadosos, no solo en lo que dicen, sino también en la forma que lo dicen. Debemos cuidar el contenido, pero cuidemos también de no perder nuestra audiencia por nuestro tono de voz o nuestras actitudes. Mi amado hermano, y aquí yo encuentro otra enseñanza poderosa y maravillosa en medio de esta situación, en el cómo se llevó a cabo y cómo se dio la noticia de lo que se tomó la decisión, ¿verdad?, hacer. Y esto es una realidad, mis amados. Puede que usted tenga la verdad, puede que usted tenga la razón en algo, pero a la hora en cómo comunica esa verdad o cómo comunica esa opinión, esa razón de algo, puede marcar la diferencia para que
un conflicto se transforme en paz o siga siendo conflicto y tal vez algo hasta mayor, ¿verdad? Un problema. Cuide, mi amado hermano, no solamente el contenido que usted da en un mensaje, sino el tono también de su voz y las actitudes. Las actitudes para mí, híjole, muchas veces hablan más que las palabras. Y debemos, como nos lo dice aquí, tener cuidado, mis amados. Que el Señor nos ayude. Versículo 31. El debate sobre la circuncisión pudo haber dividido la iglesia de Pablo. Pero Pablo, Bernabé y los judíos de Antioquía tomaron la decisión correcta. Aceptaron el consejo de los apóstoles y de la palabra de Dios. Aquí viene, mis amados, el consejo para nosotros. Nuestras diferencias deberían resolverse de la misma forma, buscando consejo sabio y defendiendo lo que se decida. No permita, mi amado hermano, que los desacuerdos lo aparten de otros creyentes. El apoyo de la tercera parte de los asistentes es positivo para resolver problemas y mantener una unidad. Qué tremendo, ¿eh? En ocasiones no va a ser una mayoría la que esté de acuerdo, mi amado, pero aquí ya nos está diciendo una tercera parte de los asistentes. Si es positivo, pues se va a resolver el problema. Versículo 37 al 39. Pablo y Bernabé tuvieron un serio desacuerdo sobre Marcos. ¡Ay, ese Marcos! Pablo no quería llevarlo porque los había abandonado. Esto lo vimos en el capítulo 13, versículo 13. Esta discrepancia originó que dos grandes predicadores se encabezaran dos equipos, abriendo dos campos misioneros en lugar de uno. Fíjese qué tremendo esto, ¿eh? Dios obra aún en medio de conflictos y desacuerdos. Más tarde Marcos llegó a ser muy útil en el ministerio de Pablo. En Colosenses 4:10 lo menciona: los cristianos no siempre están de acuerdo, pero los problemas pueden resolverse al aceptar que discrepamos y permitir que Dios cumpla su voluntad. Así es que, mi amado hermano, no es excusa también, ¿verdad?, el tener problemas para ya quedarnos allí. Podemos avanzar. Versículo 40. En su segundo viaje misionero, Pablo llevó a Silas como compañero, aproximadamente 3 años después de finalizar el primero. Visitaron varias de las ciudades que recorrieron en el primero y algunas más. Este viaje sentó las bases para el inicio de la obra en Grecia. Versículo 40. Silas participó en el concilio de Jerusalén y fue una de las 2 personas elegidas para representar a la iglesia en Jerusalén para llevar la carta y la decisión a Antioquía. Versículo 22 de este capítulo 15. Pablo, de la iglesia de Antioquía, escogió a Silas, de la iglesia de Jerusalén, y viajaron juntos a difundir las buenas nuevas. Este equipo reveló la unidad de la iglesia después de la decisión tomada en Jerusalén. Comienzo del segundo viaje, mis amados, nos dice que Pablo y Silas determinaron visitar en un segundo viaje misionero las ciudades que antes se predicó. Esta vez lo hicieron por tierra, no por mar, utilizando el camino romano que les permitió llegar a Cilicia y a las puertas de Cilicia, un desfiladero que atravesaba la cordillera del Tauro, para luego ir al noroeste hacia Derbe, Listra e Iconio. El Espíritu les dijo que no fueran a Asia, de manera que se dirigieron rumbo al norte a Bitinia. Otra vez el Espíritu Santo les dijo no, y debieron ir al oeste atravesando Misia para llegar a la ciudad portuaria de Troas. El primer concilio de la iglesia. Vamos a tocar, mi amado, nuevamente esto. Mire, los comentarios muchas veces repiten ciertas cosas, porque nos tiene que quedar claro, mis amados, y si lo haces por algo. Pero mire, ahora nos lo dice de esta forma. ¿Qué fue lo que se trató en este primer concilio?
judaizantes. Primero que nada, sepamos quiénes estaban ahí, ¿verdad? Que eran algunos cristianos judíos. Los gentiles deben ser judíos antes de ser elegibles a la salvación. Es lo que pensaban o lo que proponían o querían los judaizantes. Pero número uno, eran judíos devotos, practicantes, los que veían difícil echar a un lado la tradición que señalaba la necesidad de ganar méritos delante de Dios guardando la ley. O sea, no era cualquier, mi amado, persona que se le ocurrió esto, no, o sea, eran judíos devotos, ya ahora en Cristo, pero traían esa escuela, ¿no? Pensaban que la gracia era muy holgada para los gentiles, muy permisiva, ¿verdad? Se pudiera decir. Temían que los consideraran gentiles en su nueva fe, lo que podría conducirlos a la muerte. Eso también era otra cosa que ellos miraban, amados. 4. Las demandas impuestas a los gentiles eran una forma de mantener el control y autoridad en el movimiento. Ahora, judíos de Antioquía, la fe en Cristo como Salvador es el único requisito para la salvación. Número 1, someterse a las demandas judías sería poner en duda lo que Dios hizo por ellos y que debía aceptarse solo por fe, porque pues ya tendrían que hacer eso para que ser salvos, ¿verdad? Entonces ponía en duda, pues no, que solamente por fe. Ahora 2, rechazaron el intercambio de un sistema de rituales judíos por rituales paganos. Ninguno de los dos tenía poder para salvar. Sí, mi amado, recordemos que ellos ya venían de también sistemas de sacrificios y hacer ciertas prácticas a dioses ajenos. Si hubieran caído nuevamente para, pues nuevamente, ¿verdad?, llevar a cabo el guardar el sábado, el hacer lo que los judíos hacían, pero sin Cristo, guardar la ley como los fariseos, pues hubieran cambiado nada más de sistemas rituales. Pero los sistemas rituales no salvan. 3. Se propusieron obedecer a Cristo por el bautismo antes que por la circuncisión, en señal de su nueva fe. Ahora, ¿qué pasó con Pedro y Jacobo? Ellos mencionaron que la fe es el único requisito, pero debe haber evidencias de un cambio al rechazar la antigua manera de vivir. O sea, está bien, aceptan a Cristo, bueno, ya no tienes que circuncidarte, ya no tienes que judaizarte, pero tiene que demostrarse ese cambio, ¿verdad? Tiene que haber una diferencia. Número 1, procuraron distinguir entre lo que aún es verdad y en la palabra de Dios. Lo que aún es verdad en la palabra de Dios y lo que era una simple tradición humana. Había que distinguir. O sea, la circuncisión pues era una tradición del pueblo que Dios puso al pueblo judío para un tiempo específico. Pero ya se volvió una tradición humana. Ahora en Cristo el pacto cambió, la situación es diferente. 2. Cristo les comisionó a predicar a todo el mundo. 3. Querían preservar la unidad. Y 4. Vieron que el cristianismo nunca sobreviviría solo como una secta dentro del judaísmo. Aunque la mayoría de los primeros cristianos eran judíos, se hacía difícil acoger nuevos creyentes. Sin embargo, gentiles, o sea, personas no judías, comenzaron a aceptar la oferta de salvación de Jesús. El testimonio y la presencia del Espíritu de Dios en ellos indicaba que Dios los había aceptado. Algunos de los primeros cristianos creían que los cristianos gentiles necesitaban cumplir con ciertas condiciones antes de estar en condiciones de aceptar a Cristo. Este asunto pudo haber destruido la iglesia, mis amados. Por eso se citó a una reunión en Jerusalén, y el problema se aclaró allí. Aunque siguió siendo motivo de preocupación por muchos años, le hemos dado un bosquejo de los 3 puntos de vista que se discutieron en esta conferencia. Así es que, mi amado, yo creo que queda muy claro qué fue lo que dijo Pedro y Jacobo, qué es lo que pensaban los judíos de Antioquía, más apegado, ¿verdad?, a esta salvación de los gentiles, y qué es lo que pensaban los judaizantes. Qué tremendo, mis amados, y así es la palabra del Señor para nuestras vidas hoy en día. A Dios la gloria por sobre todas las cosas. Estamos llegando, mis amados, al final de este capítulo en este día. Espero en Dios se encuentre muy bien.
Gracias a Dios por su fidelidad y por su amor para con nosotros. En esta hora yo quiero saludar a nuestra hermana Elizabeth Rubio. Bendiciones, hermanos, que el amor de Dios sea con nosotros. Amén, mi hermanita. Así lo sea. Bendiciones para nuestra hermana Idalí también, sabes que por acá está. Dios te bendiga. Espero que te encuentres tú muy bien, tú y tus hijas. Idalí, saludos para ellas también, para todos mis amados. Les bendigo en el amor del Señor. Gracias a Dios por su palabra para con nosotros, ¿verdad? El día de hoy, bueno, yo sé que estas horas por ahí nuestros pastores han andado en una cita médica. Mi esposita, que es de las que también generalmente están presentes, ahorita están viendo un estudio también. De hecho, están desde las 10:30, un estudio de damas de discipulado. Y mi hermanita Elizabeth por ahí se me pasó decirle a mi esposita que se comunicara con usted para los estudios. A ver si primeramente Dios ahorita le comento para que le pueda recordar, o para que le pueda decir mi hermanita ahí el horario y cómo están, o qué es lo que están viendo mi hermanita, que me había comentado. Una disculpa por eso, créame que completamente en su momento sí le comenté, pero ya por X o Y razón ya no se comunicó mi hermanita. Pero bueno, le recuerdo que estamos aquí para servir y pues ahí vamos. Por esa razón el día de hoy no vemos tal vez tantas personas conectadas, pero bueno, yo sé que en algún momento tal vez van a mirar esto como una repetición. Así es que les bendecimos de igual manera en el amor del Señor. Bendiciones para nuestra hermana Sadai también, Suri. Dios te bendiga. Cuando estés escuchando esto, te mandamos un fuerte abrazo. Te bendigo en el amor del Señor y te animo a que continúes. Agradezco mucho también, ¿verdad? Nuestra hermana Sadai es de las que mira las repeticiones de forma diferida, pero aún así siempre deja su comentario. Mi hermanita Suri, buen día, excelente fin de semana, excelente inicio de semana. Y eso, mis amados, créame que es de bendición, al menos para mi vida, es de bendición. Suri, Dios te bendiga grandemente. A cada uno de ustedes les bendigo, mis amados. Y primeramente, Dios, pues seguimos, seguimos adelante, mis amados, seguimos avanzando. Que el Señor nos dé de su gracia, de su favor, y nos permita conseguir compartiendo con ese amor, ¿verdad? Y con esa gratitud y ojalá entendimiento para hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? También de la forma correcta. Es algo que créame que en lo personal yo sí le pido mucho al Señor. Señor, permíteme que mis acciones, actitudes y palabras vayan muy congruentes con lo que tú quieres hablar y decir a través de mí, ¿verdad? Mi amado, le amo en el amor del Señor. Primeramente, Dios, el día lunes nos vemos por acá, si Dios nos permite, para compartir, mis amados, un capítulo más. Sí, hermanito, gracias. Es que estoy ahorita batallando con el asma. Ok, mi hermanita, no se preocupe. A ver si, bueno, ya, de fuera del aire le voy a mandar ahorita unos mensajitos, mi hermanita. Primeramente, Dios, para por ahí ponernos de acuerdo, y también, mi hermanita, pues orar por usted. Dios nos bendiga a todos, mis amados. Ánimo, excelente día para todos, excelente fin de semana, mis amados, y pues que Dios me los bendiga. Primeramente, Dios, nos vemos por acá el día lunes, si Dios permite. Bendiciones para todos.